Y es todo el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 3. Por eso lo doy para que lo lean. Porque yo alguna vez digo, ¿y por qué me da tú a mí estas cosas tan complicadas? El verso clave. Desde ya voy porque vamos a partir de ahí. Yo sé que por el Espíritu Santo vamos a abrazar los consejos de parte de Dios y la luz que el Señor está trayendo por su Espíritu Santo a través de su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es la iglesia del Señor, en la adoración, en la entrega, en la santidad, en la búsqueda personal de esta iniquidad, y voy a entrar a medio explicar, a dejarlo así para que tú sigas pensando en verdad que es iniquidad. La que con la presencia de Dios, hermano, con la presencia de Dios a través de su Espíritu, en la revelación de su palabra, quiere traer la luz y proseguir no solamente en detener este misterio de la iniquidad en tu hogar, la iniquidad en tu trabajo, la iniquidad en las naciones, la iniquidad en la tierra. Solamente la maldad no puede ser detenida por tu fuerza ni por tu maldad. Allí es donde nos equivocamos. El diablo provoca la iniquidad que hay en nosotros para que luchemos con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestras razones, para quitar de en medio la iniquidad, y de esa manera nos absorbe hacia las tinieblas de la iniquidad. Y hasta que llegue el final, hasta que pueda ser quitado de en medio, y eso solamente va a suceder cuando el Señor Jesús venga, aunque aumente la iniquidad, aparentemente aumente la iniquidad, yo sé que por el poder de Dios en su sangre, por sus promesas, no es la cantidad de hijos, y sí va a haber cantidad de hijos de Dios, pero la luz está aumentando en los corazones de los hijos de Dios. Hay una imagen que tengo en mente y quisiera proyectarla, porque la tengo muchas veces, pero esta vez, para poder explicar qué quiero conectar, qué quiero dar, qué quiero ministrar, voy a darla. Es la imagen de las aguas en cantidad y profunda. Y tú puedes hundirte en la iniquidad o profundizar en las aguas y encontrar los tesoros del Señor. No puedes huir de las aguas. Por eso el miedo te lleva a huir y a hundirte, ¿vale? Si quieres la imagen de Pedro, pues ahí lo tiene. Pero el Señor lleva mucho tiempo hablándonos de bucear. Y solo los profundos, los que aprenden a practicar esto de bucear en la presencia de Dios. Porque si nos estamos quedando en la superficie, ya sea por las ramas, por las flores, que también he hablado de esto, somos arrancados porque no tenemos profundidad en nosotros mismos. Dios nos está llamando a ser gente profunda,
gente que practiquen esto de profundizar en la presencia de Dios todos los días y a cada momento. Es cierto que en estos últimos tiempos no van a permanecer, aparentemente va a parecer que no permanecen las iglesias, porque son arrebatados mucho, porque se caerán las iglesias, porque se dividirán, porque la gente se... No, los que son quitados son los que están permaneciendo en la superficie, en la teoría, en la teología. Necesitamos de verdad, esto es tiempo, es cierto que en este tiempo el misterio de la iniquidad está en una acción más que nunca. Esta palabra es profética y era profética en aquel tiempo y para estos tiempos. No se arregla ni no habiendo guerra, ni enfrentándose con la fuerza, sino profundizando. En estas profundidades venía a mi mente esto, ¿vale? Estaba en las noticias que ustedes sabrán, asombrado el mundo por los túneles subterráneos que ha hecho Hamas desde hace más de 20 años. Y corren por debajo de los terrenos y se cuelan y entran, ¿no? Y ahí pueden llevar lo que quieran, armamento. Han hecho ciudades subterráneas a metros y metros de profundidad. Y esto venía a mi mente en el espíritu. Es lo que Dios nos está hablando. Hemos tardado tiempo, pero está llegando el tiempo en que si tú no has hecho una vida subterránea con Dios, no puedes atravesar los caminos de iniquidad. No vamos a luchar contra la iniquidad con las armas de la iniquidad. Y aunque parezca muy complicado, yo sé que en es que me asombraba, porque cuántas veces no habremos leído este capítulo de Samuel, de la historia de Elí como niño, y la historia de Samuel que viene arrastrando el capítulo 2 con sus hijos. Pero se me revelaba de una forma diferente y me revelaba ante lo de la iniquidad. Y ponía aquí, llamados, somos llamados, tenemos un llamado de parte de Dios. Me duele mucho, a mí me duele, en el espíritu lógicamente, humanamente me da igual, me duele cuando siento los llamados de parte de Dios y no lo oyen porque están distraídos en las muchas cosas, las muchas preocupaciones, las muchas aflicciones que el diablo y la carne y la vida nos da. Y no oímos la voz de Dios. Y el Señor está llamando a su iglesia. Y decía, creo que fue la semana pasada, nos está llamando, la semana pasada habló Rafa, que nos está llamando como casa de oración. Dios nos está llamando a un ministerio profundo de oración, de intercesión y de vida en presencia del Señor. Yo entendía, y no lo digo ni siquiera como que me quiera disculpar, no es que yo me repita en esto de vivir en presencia de Dios y de la intimidad de Dios, es que no hay otra cosa, hermano. Y no va a haber otra cosa. Somos llamados a detener este misterio de la iniquidad con vidas que han aprendido a vivir en su presencia, que han desarrollado hábitos, oídos, costumbre, forma de pensar, forma de hablar, forma de vivir, forma de dormir, forma de comer también, forma de vivir en su presencia, a servirle a Él. Y esto hoy me lo abría el Señor mucho mejor. El que de verdad lleva una vida íntima con Dios aprende a servir al Señor, desechando la iniquidad, primeramente en sus corazones, porque donde vamos a ser vencidos es en nuestros corazones. Si cada vez que tengamos un problema, tengamos un conflicto, tengamos una situación, respondemos con sus armas, con nuestra inteligencia o con nuestra fuerza, ya hemos perdido.
mientras que la iniquidad aumenta, esto es algo, por eso si hoy me quería poner frases que no se me fueran, sé que luego no se me van, ¿no? Que de alguna manera u otra el Espíritu me las trae, pero Dios ejecuta su plan a través de los hijos que practican hábitos que profundizan en su presencia. Miren, 1 Samuel capítulo 3 decía, en los versos del 1 al 10, pero en la Nueva Traducción Viviente, si es posible, léalo en la Nueva Traducción Viviente, porque fue de una forma especial que Dios me ha bendecido. El verso 1. El versículo 1 dice, mientras unos se hunden, por eso es la misma frase que ya he traído, vamos a profundizarla, aclararla, traerle luz. Mientras unos se hunden y no los puedes rescatar y no puedes hacer nada, otros profundizan en la presencia de Dios. Aquí es algo paralelo, ¿eh? Mientras aumenta la maldad o las tinieblas, aumenta su gracia, ¿verdad? Ese versículo que tanto no sabemos. Es paralelo. Mientras unos se van a seguir hundiendo, tú tienes que estar buceando y profundizando. Mira el versículo 1, en esta traducción. Mientras tanto, y comienza así, mientras tanto, y es que sigue del capítulo 2. Y es interesante, y no me voy a parar, como en el capítulo 2 están hablando del pecado de levitas, sacerdotes, gente aparentemente de Dios. El pueblo de Dios se iba a perder de tal manera que el arca de la presencia de Dios iba a ser robada, que se le estaba quitando, robando por la cara la presencia de Dios, aunque luego Dios se encargara que en tierras enemigas cayera Moloch y todos los ídolos que estableciera. Ese no es el problema es que ellos no habían entendido lo que era la presencia de Dios y hasta la usaron como amuleto y la llevaron. Mientras que todo esto estaba ocurriendo en el pueblo de Dios, mientras que la maldad, la tibieza, la falta de pasión, de santidad, la ritualidad sobre el pecado, aunque tuvieran, como estaba este juez, la ley de Dios y todo el consejo escrito de Moisés, la presencia de Dios la estaban perdiendo. Y decía, Señor, ¿por qué tengo que dar yo estas palabras? Me gustaría, ¿vale? Serio, me encantaría hablar nada más que del amor del Señor, pero atiendan bien, porque es que esta palabra que hoy me daba el Señor sentía que era profética. Es para la iglesia del Señor en general. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Esto se me ha abierto, se me ha revelado de una manera. No servía a Elí. Léelo bien. El niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. El problema que muchos se queman sirviendo al Señor es porque quieren servir a los hombres. A los hombres no se les sirve. A los hombres se les ayuda. Pero tú en tu corazón estás sirviendo al Señor. Cuando tú sirves, aunque sea a tus hijos, aunque sea a tu marido, a tu mujer, al vecino, al hermano de la iglesia, a las ovejas de la iglesia, y tú estás sirviendo y tú dices, le estoy sirviendo, todo lo que haya en tus hechos, Dios te lo va a zarandear. Todo lo que tú no hayas profundizado en tu forma de ofrendar, de diezmar, de orar, todo lo que tú estás haciendo para que los hombres lo vean y lo reconozcan, aunque tú te creas que no lo estás haciendo por los hombres, eso se te vuelve en contra. Te va a juzgar y te va a hundir, porque es iniquidad de tu corazón. Y entraré en el segundo punto, si Dios me permite, a explicar un poquito mejor el significado de esta iniquidad. Este niño
creció sin madre y sin padre. Este niño, vamos a mirarlo así, fue abandonado. Y estaba viviendo con un juez que no estaba realmente viviendo en la voluntad, ni en la santidad, ni en la presencia de Dios. Junto a levitas que vivían profanando la presencia de Dios y profanando las cosas de Dios. Pero el corazón de este niño lo guardó en la inocencia de la santidad. Fue lesionado, fuera 3, 4 años nada más cuando su madre lo tuvo. Que él era entregado allí para servir a Dios. ¿Tú por qué sirves al Señor? Haga lo que haga. Como dicen en Colosenses 3, 23 y 24. Lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque es a Cristo el Señor al que serví. Y termina diciendo en el siguiente, es al Señor, de Él recibiremos la recompensa. Todo esto te lo dice en estos 2 versículos. Pero aparte de todo es que tu corazón tiene que aumentar en gracia. Tu corazón aumenta en gracia cuando sirves al Señor. Yo no he dejado nunca de creer ni de predicar, aunque esté haciendo tanto énfasis en buscar la presencia de Dios. Nunca pienso que hay que menguar el servicio al Señor. Haga lo que haga, digas lo que digas, tienes que presentarte delante de Dios como obrero hasta recibir su aprobación y examinar con sinceridad tu corazón para que no tengas de qué avergonzarte y usas en integridad y en santidad no solamente la palabra de Dios, sino los dones y los talentos y las capacidades que Dios te da para servir a los demás. No importa si es estudiando, haciendo cuentas, haciendo de comer, llevando el coche, recogiendo a uno o llevando a otro, orando, intercediendo, cantando, adorando o hablando. Este niño servía a Dios ayudando a Elí. Y creó un hábito. Y lo que vamos a ver, creó un hábito. Su hábito era servir a Dios, ayudándole. Fuera la hora, le tendría que lavar, tendría que ponerle de comer, tenía que barrer, tenía que limpiar. No podía decir. Pero, mire, versículos 2 y 3. Tenía el hábito de servir profundizando en su presencia. Una noche, dice en esta versión, Elí, que para entonces estaba casi ciego, porque el versículo 1 termina diciendo cómo no había prácticamente presencia de Dios en aquellos tiempos sobre el pueblo. Dice, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones poco comunes. Pero era diferente en Samuel. Pero dice el verso 2, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, y escucha, esto también te está hablando espiritualmente. Este hombre estaba casi ciego también espiritualmente. Nada más que veía con los ojos de la carne, y no solamente de la carne física. Ya se había acostado, y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Lo importante en tu vida, en lo que te rodea, en el lugar a donde tú estás, es que tú percibas que aún la lámpara de Dios, en medio de la noche y de las tinieblas, como dice en otro lugar, la noche está avanzada, la iniquidad está creciendo, la lámpara, la luz de la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en la universidad, no se apague, todavía esté encendida. Y Samuel, este niño, estaba dormido. Pero mira, no estaba en su cuarto durmiendo. No estaba durmiendo en su cuarto. ¿Dónde estaba? En el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Este niño podíamos leer que sirve a Dios ayudando a los demás porque su corazón procuraba dormirse, también se cansaba.
No es pecado que te duermas orando. Si yo no me puedo poner a orar porque me quedo dormida. Porque es bien. Qué mejor sitio que te duermas en presencia de Dios y no viendo a Netflix. Y no tengo nada contra Netflix, es que estoy apoyando la presencia de Dios. Buscaba, se iba al santuario, se iba a esa tienda. Yo no sé si echaría algo, una manta o algo en el suelo. Y dormía cerca y tenía ese hábito de buscar la presencia de Dios. La iniquidad en la vida de Elí. Y miren que voy a entrar a explicarlo, pero te iré dejando cositas para que la veas. En ninguna parte hablan del pecado de Elí, aunque nosotros vamos a ir descubriendo cosas. La iniquidad, y lo vamos a ver, es otra cosa más que el pecado y otra cosa más del error. Aparentemente, él no cometía ninguno de los pecados que cometían sus hijos, pero la luz, a causa de la iniquidad, se había apagado en su interior. Y tú estás decidiendo, y yo también, en estas aguas, si profundizar en la presencia de Dios o hundirnos en medio de la iniquidad. El hábito de buscar su presencia, ponía yo aquí, agiliza la práctica de ese buceo para poder profundizar en la santidad. Es verdad que por la sangre de Cristo, cuando yo me entrego al Señor, Dios ya me ve como santo porque ve a Cristo a través de mí. Pero la santidad la tengo yo que ir practicando en mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de responder, mi forma de decidir. Es el buceo en las aguas de la vida. En medio de las pruebas, en medio de la maldad, en medio de cuando alguien viene a hacerme daño y descaradamente, yo puedo saltar porque me está haciendo daño. Pero luego me recojo y decido, ¿qué voy a hacer con esta situación? Dios te va a dirigir. Dios te va a dirigir. Bucea en la presencia de Dios y actúa con las armas de la luz y no con las armas de la fuerza. Mire, ponía este versículo que dirá, ¿qué pega aquí? Pero me bendijo tanto. Éxodo capítulo 25, el verso 22, hablaba Dios con Moisés y le decía, allí, está hablándole del lugar santísimo, fíjate. Y recuerden que en este tiempo no había templo, ¿eh? En la tienda de campaña, los atrios era lo de fuera, estaba el lugar santo, y ahora éntrate en el lugar santísimo, un sitio pequeñito donde solamente cabía el arca, ya lo dije la semana pasada, dice, allí me encontraré contigo. Es que yo sentía, se me estremecía el corazón al leer este versículo. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca, te hablaré acerca de todo lo que he de darte. Busca la presencia de Dios. Crea un hábito en dormir y en vivir en la presencia de Dios. Aprende a pensar, a moverte, a conducir, a contestar, a todo en presencia de Dios. Porque Él vendrá a ti, no tú a Él. Él va a darte lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitaba? Yo te voy a dar. Yo te voy a hablar acerca de todo lo que he de darte. Yo ponía aquí algo que de verdad es que lo veo muy importante. Por eso doy estos versículos, intento repetirlo para que te vayas y lo busques. Cuidemos esos hábitos que son tan difíciles de establecer. Te es difícil de establecer. Yo sé bien que ya estoy predicando desde otra edad. Y sé que es difícil establecer hábitos y costumbres, aunque la tuviera este niño, Samuel. Pero tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque mira, el enemigo quiere destruir tus hábitos de buscar la presencia de Dios con la iniquidad que te rodea.
y que está dentro de tu corazón. Y ahora vengo a hablar de eso. Él quiere que tú no tengas estos hábitos, porque es lo único que a Él le destruye, la presencia de Dios en tu vida. Y ponía un versículo que es muy fácil que podamos caer o recaer. Escúchalo bien. Primera de Corintios 15, en el verso 33, dice así. Primera de Corintios 15, verso 33. No os dejéis engañar, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra vez, no te engañes a ti mismo, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En este tiempo, para tú tener una mala compañía, te tenía que ver todo el mundo, tu padre, tu madre, tu vecino, tu amigo. Y estaba ese refrán por ahí, con quien te vi te comparé, y ya te guardaba tú, de la esquina que todo lo critica. Pero ahora con el internet ha aumentado la iniquidad. Ha aumentado la gracia, ¿eh? Las prédicas que podemos escuchar ahora, buenas, a través de YouTube. Hay gente que yo conozco que oro por ello. Es que oro, le di gracias al Señor por esas vidas, que ni saben que yo voy a orar por ellos. Gente joven que Dios está levantando, que viven delante de Dios y que no podría conocerla. Pero es verdad que tienes conversaciones, que hay películas, que hay cosas que están corrompiendo tu buen hábito, lo que tú deseas de buscar al Señor. Sabes que tienes que buscar y dices, no, porque tengo que descansar un poquito ahora de los estudios, y cojo, y yo no sé ya, porque no sé si es Netflix, si es el juego, si es YouTube, no sé, porque la que ya no está aquí soy yo. Estoy en otro país. Como si que de Dios hubiera que descansar. ¿Cómo que hay que descansar de la presencia de Dios y mi presencia te dará descanso? Es al revés. Si tú puedes en presencia de Dios tener otras cosas, no tienes que tener una doble vida dentro de ti. Los versículos del 4 al 10, quiero enfatizar que la obediencia, como Rafa también nos hablaba la semana pasada, es de la plataforma. La obediencia sin razonar. La obediencia sin contender, la obediencia sin entender. No es solamente la plataforma de la fe y de la amistad con Dios, como Él nos hablaba, sino es la que te abre los oídos en lo profundo. Yo te estoy hablando de profundizar en la presencia de Dios para que aprendas a oír la voz de Dios, no lo que Dios dice. Lo que Dios dice te lo aclarará Él más tarde. Es más de lo que yo estoy diciendo. Tú puedes estar entendiendo una cosa y tú otra muy diferente. Yo estoy hablando de que hay un pellejo en nuestro interior que es necesario que se rompa a base de profundizar en su presencia y se capte la voz de su presencia. Dice el verso del 4 al 10. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y fue corriendo a Elí, porque era el que lo mandaba y él obedecía. Y no juzgaba el carácter de Elí. Si comía mucho, si comía poco, si dedicaba tiempo, si lo dedicaba, si robaba en el... ni en el hogar. Estaba viviendo, era el que fregaba, conocía el meollo. Pero lo suyo era obedecer a Elí. Fue corriendo y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y eso vuelve a suceder en el verso 5 y eso vuelve a suceder en el verso 6. Hasta 3 veces. Y eso se tiene que estar repitiendo en tu vida y en la mía. Veces de obedecer y de obedecer.
en el lugar donde Dios te haya puesto, al jefe que te haya puesto, al profesor que te ha puesto. A ver, al profesor que te ha puesto, a la silla que tiene al lado, a la profesora que te ha puesto. Bendecimos a Gema. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Obedece a la persona donde Dios te ha puesto, porque el plan que Dios tenía para Samuel, el plan que Dios tiene para las niñas, es mucho más grande que el que tenía para Gema o para Elí. Tengamos oído para oír lo que Dios nos está hablando a todos. Lo tuyo es obedecer. Obedece a tu padre, obedece a tu madre, obedece a tu jefe, obedece a la persona que espiritualmente está sobre ti. Obedece y obedece hasta 3 veces y no va a la vencida. Porque mire, a la siguiente vez que dice el verso 7, el verso 7, es muy importante este versículo. Este versículo 7, subráyalo, píntalo, escríbetelo y léelo 20 veces, léelo, profundiza, profundiza. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Es que tú crees que tú ya conoces a Dios? Porque yo estoy todavía conociéndole. Y su palabra aún está siendo revelada. Por eso tenemos que vivir en sujeción. Pero qué precioso esto. Esto en medio del llamado. Y yo empecé diciendo que hemos sido llamados precisamente para detener la iniquidad. Y lo que no sabía Samuel es que Dios lo estaba llamando para detener la iniquidad. Y cuando tú de verdad leas bien la biografía de este profeta, de este juez de Israel, estuvo parando la iniquidad en el pueblo, en Saúl y en David. Hombre de Dios, llamado por Dios, que nadie le había revelado, porque el propósito de Dios para tu vida es, todos queremos la profecía, Dios te ha llamado para que sea no sé qué, el alcalde del barrio. No tenía ni idea. Y nos encontramos a media luz en este versículo, o a luz entera o a oscuridad entera. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero dice en el 8, Dios llama por 3ª vez y vino a Elí. Y entonces entendió Elí, comprendió Elí. Aquel que la luz se le había apagado ya en el interior también. Aquel que no le había sido revelada la palabra de Dios, aunque tuviera la Torá entera. Entendió que Dios estaba llamando al joven. Y le dijo, acuéstate, y si te llamare, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó. Miren, quiero que entiendas algo para poder entrar en el segundo punto. Y esto nada más es para que lo piense a sola, porque no me voy a parar mucho en eso. Dios quiere que le conozcamos más que le entendamos. Nuestro problema es que queremos entender lo que Dios me dice. Por eso no oigo a Dios. Cuando Dios ahora entra y llama a Samuel, le dice, Samuel, Samuel. ¿Verdad? Lo acabamos de leer. Y él se levanta y dice, dime Elí, porque lo que está acostumbrado es su Señor. Y va a sonar chiste, pero te lo voy a decir con sencillez. ¿Por qué Dios no le dijo, Samuel, soy Dios? Samuel, soy Dios y te llamo para ser un profeta. Ya está. Porque eso es lo que quisiéramos todos. Que Dios me hable, que Dios me diga. Si Dios existe, que me hable. Que Dios me diga.
Dios tenía algo muy grande para Samuel. Y Samuel no podría captar lo grande que Dios tenía para él si Samuel no sabía reconocer el timbre de la voz de Dios. Y sé que de esto se habla muchas veces, hay muchos ejemplos. Yo te llamo por teléfono, me imagino. Hoy llamaba yo a Paco y le digo, Paco, buenos días, soy Amparo. Dice, sí, ya. Bueno, sí, ya, me contesta. ¿Vale? Ya sé quién eres, ¿vale? Porque conoce la voz. No es tan importante lo que le digo, sino que soy yo la que le dice. Y creo que de la mitad que le dije se enteró de la cuarta parte. Pero me dice, qué alegría me da. Qué alegría me da cuando me dice esas cosas, me dice. Cuando me dice estas cosas. Porque no es las cosas que le digo. Es lo que él recibe en su interior, hermano. Yo te estoy hablando de algo muy importante. Lo pongo de ejemplo a él porque creo que no es más fácil captarlo. Él hay veces que viene estartado y viene que porque tiene pocos pelos y no se tira de ellos. Digo, Paco, espérate, ¿no? Y dice, menos mal que me ha hablado así. No le he dicho nada. Dice, pero me habla así, me da un abrazo y me siento, hermano, Dios es así como quiere hablarnos, como padre. Es un padre que nos está llamando y no nos enteramos, porque no le conocemos. Porque aún Samuel no conocía a Dios y estamos esperando que nos diga con campanilla, soy Dios y te llamo para que sea mi siervo. Y así nos llama Dios. Y voy a repetirte el porqué para que tú lo pienses, ¿vale? Porque Dios tiene más interés en que le conozcas y en que prosigas en conocerle, que en que entiendas todas las verdades teológicas y profundas que reveló Calvino, Lutero y quien haga falta. Y lo que quiero antes de entrar ya a profundizar un poquito en la iniquidad, que tú sepas que mientras tanto, estos mientras tanto de Dios son muy importantes para ti. Escríbelo. Mientras que alguno te está amargando la vida, Dios está obrando un plan. Créetelo. Mientras que Elí estaba cargando al pueblo, mientras que los hijos de Elí estaban profanando el lugar santo, Dios estaba levantando un siervo. Mientras que Faraón tenía el plan de matar a todos los niños hebreos, Dios estaba salvando a Moisés en sus propias narices, metiéndolo en su casa misma para que lo mantuviera y le diera de comer, porque Dios tiene puestos los ojos siempre sobre la tierra y sobre todas las circunstancias. Y mientras la iniquidad en tu casa también está aumentando, mientras que la oscuridad en el mundo entero está avanzando, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo y conmigo. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, pero quiere contártelo, quiere revelárnoslo. Pero tenemos que estar en la sintonía de Dios y en la presencia de Dios, creando y desarrollando hábitos de su presencia. Bien, los versículos del 11 al 18, igual, y voy a saltar unos pocos porque esta parte es muy complicada humanamente de hablar, pero creo que para los profundos, para los que van a bucear y seguir profundizando, Dios se lo va a revelar. Vamos a ver cómo otros, mientras Samuel profundizaba en la presencia de Dios, mientras tanto otros se hundían en la iniquidad. Y la iniquidad, como decía también al principio, es base de pecados y de errores. Esto es lo complicado, en lo que no me quiero entretener mucho, pero es tan importante que algunos de ustedes lo entiendan. La iniquidad mora en nuestros corazones
porque viene desde Satán. Te doy el versículo nada más para que cuando tengas tiempo lo mires. Ezequiel 28, versículo 16, es donde está hablando de cómo él fue lleno de iniquidad y entonces pecó. Satanás fue lleno de iniquidad y pecó. Y eso transfiere a Adán y Eva cuando pecan. Pero cuando pecan son culpables de su pecado, pero la iniquidad se ha instalado en su corazón. La iniquidad se hereda de padres a hijos, también, y de abuelos y de bisabuelos. Contaba yo a alguien de que mi cuñada ha tenido una nieta con unos ojos azules preciosos y le digo, María, vaya, ¿y de dónde? Dice, oye, ya no te acuerdas, pues mi padre tenía los ojos azules y es la cuarta o quinta generación, pues la madre y el padre de la niña moreno. Eso estaba ahí, transmitido en los genes. La iniquidad está ahí. ¿Y qué hacemos con la iniquidad? Por eso sé que esto ha sido una semana de estudio y voy a darte aquí un piquislavi, tú ponte y míratelo bien. Jehová dijo a Samuel, y ahora sí, fíjate tú, cuando Dios habla a Samuel, yo te digo a ti que Samuel no se estaba enterando de nada. Y aún de lo que se enteraba y se enteró, le gustaría no haberse enterado. Haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ya le había dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí no cometió los pecados de sus hijos, pero Elí sabía por qué y por cuál iniquidad Dios iba a tratar su casa. Y eso vamos a entrar a mirarlo un poquito más adelante. Yo estoy explicando, la iniquidad es la maldad heredada en nuestros corazones. El pecado es la transgresión voluntaria, cuando yo decido cometer el pecado. Por eso cada uno será culpable de sus propios pecados. Pero a la luz de la presencia de Dios, tenemos la obligación de trabajar con la iniquidad de nuestra alma y no creer que somos más buenos de lo que aparentemente somos. Porque hasta con el pecado que nos rodea, Dios nos habla, nos está hablando de la iniquidad que puede estar ahí, latente. Y es lo que decía Romanos 8, Pablo, cuando decía el pecado que mora en mí. Pablo no estaba pecando. Pablo explica que se puede vivir sin pecar. Pablo está explicando que se puede vivir sin pecado. Pablo está hablando de la iniquidad. La iniquidad, literalmente, el significado de la palabra iniquidad dice lo torcido. Lo torcido que hay en mí lucha constantemente contra la santidad del Dios Santo. Lo torcido que hay en ti lucha contra lo santo que ha puesto Dios en ti. Eso es iniquidad. Y eso estaba en el corazón de él. ¿Y qué es error? Errores, los muchos errores que yo he cometido en mi vida, aún antes de conocer al Señor. Pero me llevó a cometer ese error la iniquidad que estaba en mí. La iniquidad es la madre, la fuente, el trampolín de pecados y de errores. No te equivocates por torpe. Decidite en base a la iniquidad de tu corazón. Yo lo dejo ahí. Lo que estoy diciendo lo dejo para que tú en presencia de Dios profundices con tu corazón. Porque la idea de que tú trabajes con tu corazón es la idea de que Elí hubiera trabajado con el suyo, para enfrentarse al pecado de su casa. Elí le faltó autoridad espiritual para enfrentar, como vamos a ver, el pecado de sus hijos. No los estorbó porque la iniquidad
lo acusaba en su corazón y no bregaba contra la iniquidad que había en él. La iniquidad en nosotros es lo que nos hace que, sin tener esa clase de pecado, específicamente un pecado concreto que tú estés pensando o te puedes imaginar, llame bueno a lo malo y malo a lo bueno. La iniquidad llama a lo malo como normal, porque se lleva. Como se lleva que todo el mundo enseñe el cuerpo, eso es normal. Lo anormal es que yo me viste, y si me visto soy una monja. ¿Quién está diciendo eso? Ni siquiera es la moda. No es la moda, es la iniquidad que hay en nuestros corazones. Que sin Cristo no voy a vencer nunca. Sin Cristo la iniquidad me llevará a hundirme en el fango de la iniquidad. Una iniquidad heredada. Heredamos lo bueno, heredamos lo malo. Heredamos las malas con inclinaciones y los buenos talentos. Hay quien nace con buen oído. Canta bien desde que su madre lo parió. ¿Verdad? Y hay quien hemos nacido con un oído enfrente de otro. Me ponga como me ponga. No voy a cantar bien. Pues es igual lo otro. Pero por eso tenemos que tener tiempo de reflexión. No cuando tengo tiempo, tengo que llenarlos de juego, llenarlos de conversaciones que corrompen malas costumbres, llenarlos de. Porque ese llenarme es para que yo no reflexione y yo no piense. Y yo no enfrente mi propia iniquidad. Así que ¿sabía Elí que hacía mal al permitir la iniquidad? Lo sabía. Y lo que captaba y el Espíritu Santo me ponía, no solamente lo sabía, sino que no le dolía. Una de las señales, si yo capto la iniquidad de mi hogar y puedo ser permisivo o permisiva, es porque no me duele, no entiendo que es contra natura a la santidad de Dios. Quien dice el hogar, dice la iglesia, dice el mundo, dice la universidad, dice donde tú estés. Como es lo normal, lo tolero. ¿Quién lo está tolerando? La iniquidad en ti. Y vamos a verlo. Versículo 13. Ahí vamos a ver la oscuridad de los ojos. En otra parte dice, y la gordura de Elí. Y no está aquí señalando que fuera un hombre obeso. Está señalando que le daba más tiempo a la carne que al espíritu. Y sin embargo no estaba concretamente señalando ninguna clase de pecado. Él sabía, ¿por qué lo sabía? Si te lees bien el capítulo 2, la segunda parte del capítulo 2 de Primera de Samuel, lo comprendes mejor. Pero como mínimo en el versículo 2 de hoy, del capítulo 3, está hablando de cómo Elí estaba casi ciego y la lámpara de la presencia de Dios se había apagado en su corazón también. La comunión de Elí con Dios había desaparecido. Y eso no fue de golpe y porrazo. Fue lentamente porque él sabía que lo que estaba pasando en su casa iba en contra de la santidad de Dios. Primera de Samuel 2, en el verso 22 del capítulo 2 dice: oía Elí todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Entonces él dijo, vale, ese es el pecado de mis hijos, pero no el mío, yo no me acuesto con nadie. Y si eso fuera legítimo, Dios no se lo estaría reprochando y no hubiera habido un juicio sobre su casa, como Dios le dice en ese capítulo 2. Y como la casa de Elí sería exterminada y en su descendencia también. Por eso yo decía, ¿por qué? Con lo bonito que predica la gente en YouTube, ¿vale? Me toca a mí, que somos 4 gatos, traer revelaciones que son necesarias para nuestras vidas, hermanos, porque somos la iglesia del Señor. Y lo que entendamos, y si entendemos que hemos sido llamados para detener el misterio de la iniquidad en tu corazón, en tu casa,
y por donde quiera que tú vayas. Donde tengas autoridad, como Lila tenía sobre su casa, puedes detenerlo. Y donde no tengas la autoridad porque sea en un trabajo, lo detienes con las oraciones, con tu conducta y con la presencia de Dios en ti. Sabía, ponía yo aquí, la contranatura a la santidad de Dios. La iniquidad en su casa lo sabía y él se acostumbró a vivir en medio de la iniquidad. Como decía, el fruto de la iniquidad en sus hijos era el pecado. Pero él no se responsabilizaba, ni se arrepentía, ni de la iniquidad en él, ni de los pecados de sus hijos. Me venía a la mente alguien que conocí hace muchísimos años, 30 años, donde le hablábamos del Señor y yo veía un corazón capaz de amar al Señor. Lloraba leyendo el libro este de Pies de Sierva. Pero luego me preguntaba yo, nunca se lo pregunté a ella, ¿por qué teniendo cerca de 50 años vestía como sus hijas que tenían 18 o 19? Luego entendí. Por internet conoció uno de otro país, dejó al marido, dejó a los hijos y se fue a acostarse con él. Porque la iniquidad estaba en su corazón y le impidió que la luz de la presencia de Dios hiciera en ella. Nosotros tenemos que vigilar la iniquidad de nuestro corazón para tener autoridad moral y espiritual sobre nuestros hogares. El Salmo 32:5 habla de cómo, decía David, yo no encubrí mi iniquidad. No solamente él se arrepintió de lo cometido, del pecado cometido, sino de la iniquidad. Por eso, como Dios perdonó a David, no era como la historia de Saúl. Nehemías capítulo 9, en el verso 2, dice, confesando vuestros pecados y vuestras iniquidades. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Hay iniquidades de nuestro corazón que todavía no ha dado a la luz el pecado y tengo que buscarla. Y el Espíritu Santo vive en tu vida para llevarte a santidad. No le niegues el lugar del Espíritu Santo. No solamente es el consolador, es el que santifica su iglesia. Por eso no vale de nada las palabras que tú le digas a nadie. Por eso no podemos convencer a nadie de nada. Porque si el Espíritu Santo no hace, nadie puede hacer nada. Pero déjalo que haga dentro de ti, déjalo que haga en tu vida. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 7 y 8, que no lo voy a leer, lo apuntan para los que siguen profundizando. Ahí nos habla Pedro, cómo Lot fue librado, porque sufría avergonzado de las iniquidades que había a su alrededor. El problema de Elí es que no sufría ni siquiera. Cuando hablaba con sus hijos le ponían excusas, le ponían razones, le ponía y decía, vale. Lot fue salvado de Sodoma y Gomorra y con él su casa fue librada de iniquidad porque fue sensible al Espíritu Santo de Dios. También en el Antiguo Testamento creemos que Dios, Espíritu Santo, estaba de vacaciones en el Antiguo Testamento. Si no, no está ni el Hijo de Dios, si lo vemos revelarse como el ángel de Jehová. El versículo 13 termina de explicar por qué la iniquidad que él sabe. Termina diciéndolo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Sus hijos estaban blasfemando a Dios y él no los estorbaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasarnos a nosotros eso, hermano? Porque se quiere mucho a los niños, ¿verdad, Rafa? Porque se quiere mucho un hijo de tus entrañas. Porque hay amores por encima de Dios en nuestras vidas, hermano.
Hay amores por encima de Dios. Esa es la historia de Abraham. Y volví a repetirlo, Rafa. Dios va y llama a Abraham y dame tu hijo. Ni quería el hijo Dios, ni quería que matara a nadie. Quería que el corazón de Abraham declarara dónde estaba su primer amor. Primera de Samuel 2, desde el 27 al 36, se lo leen tranquilo, Dios no solamente le habla a Elí a través de la voz de Samuel, porque es que Dios sí quería hablarle a Elí. Elí se había apartado de la presencia de Dios, por mucho que fuera cada día al tabernáculo, por mucho que juzgara los problemas de otro y por muchas letras que leyera. La presencia de Dios no estaba en la vida de Elí. Y Dios quería hablarle a Elí, por amor a Elí y por amor al pueblo. Y ahora vemos que le habla por la boca de este niño de Samuel. Pero lo había mandado ante un siervo y lo pueden leer en este capítulo 2. Pero miren, en el versículo 29, Dios se lo declara. Por eso yo decía, afirmo que Él sabía dónde estaba la iniquidad. La iniquidad en su corazón estaba que no amaba a Dios sobre todas las cosas. Que era un mandamiento de la ley de Dios que Él enseñaba, que Él predicaba, pero que no vivía en su corazón. Has honrado a tus hijos más que a mí, dice el Señor. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y es duro, ¿verdad? Yo decía al Señor, pero ayer llegó Rafa y me dijo, mamá, como que esta palabra me tiene mala. Me tiene mala. Pero ¿cómo no daremos la palabra cuando Dios no la dé, hermano? Sin amarle sobre todas las cosas, toda la iniquidad de nuestros corazones ocultos los cubre. La peor versión de uno mismo está ahí. Hace poco yo prediqué del espíritu, entre comillas, de anticristo que mora dentro de nosotros y que es necesario que se manifieste el Cristo vivo que mora dentro de nosotros. Es necesario que los hábitos de la búsqueda de la presencia de Dios sean tan grandes que tengamos al hombre carnal, a las iniquidades heredadas de nuestro corazón debajo del pie, porque de verdad nuestro amor por Dios esté sobre todas las cosas, porque seremos probados, hermanos amados. Seremos probados. ¿Acaso mi vida no ha sido probada? Y sigue siendo probada. Y todo siervo que se precie tiene que ser probado para que hallemos la iniquidad que pueda estar en nosotros. Y tengamos oídos atentos a las palabras que sabemos que aunque no nos gusten, vienen de parte de Dios para el bien de nuestras vidas. La iniquidad hecha raíces reside por abandonar el primer amor. Porque los tibios los vomitará de su boca. Porque no te quiero tibio, porque te quiero con un corazón apasionado por mí, porque no te quiero en indolencia, porque te quiero, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Porque aunque seamos pocos, Dios nos ama de una forma con fervor, con pasión, y no le importa tus pecados pasados, y no le importa tu vida pasada, y no le importa la iniquidad que haya en tu corazón. Quiere que la busques, que te arrepientas, que clames, que vivas en su presencia. ¿Somos sacerdotes sin amor? Porque somos llamados reyes y sacerdotes. Y Elí era un sacerdote, era un sumo sacerdote, juez de Israel. Su lámpara se apagó porque Dios no era su primer amor, lo eran sus hijos. Elí, el significado del nombre de Elí significa exaltar a Yahvé, exaltar a Dios, exaltar a Jehová.
Si él hubiera exaltado al Señor primeramente en su corazón, Dios le hubiera dado autoridad para entrar en el problema de sus hijos. El problema es que no entraba con la presencia de Dios. Si le envié el capítulo 2, tuvo más que una conversación con sus hijos. Mira, que me están diciendo que ustedes se están acostando con las mujeres. Él se lo contó a sus hijos. Los hijos no le echaron cuenta. Y dice, mira, y la mala fama que estáis cogiendo y la honra que va a decir el pueblo de ustedes. No hubo autoridad, no hubo presencia de Dios. Y hermanos, si es que necesitamos desesperadamente la autoridad de la presencia de Dios. Necesitas la presencia de Dios para tu vida, pero la necesitas para tu hogar, la necesitas para servirle, la necesitas para tu propio yo. Estamos desesperados sin Dios. Y podemos vivir como Samuel, durmiendo por el cansancio del mucho trabajo, pero no bajo el sopor de una película, de un juego o de conversaciones vanas, sino durmiendo en los brazos del Consolador. La iniquidad de su corazón es la que era tolerante al pecado. Por eso él responde con indolencia a la palabra de Dios. Hermanos amados, mire del verso del 15 al 18. Y Samuel temía descubrir lo que Dios le había dicho a Elí. Cuando Dios por primera vez habla a Samuel, no le dice que va a ser un profeta, no le dice que va a ser un juez, no le dice que lo ha llamado para su gloria. Le mete una parrafada de las cosas que le va a caer a Elí, que el pobre de Samuel diría, ¿dónde me meto yo? A ver si no me pregunta. Y hasta dice que ni siquiera se levantó, lo he quitado, no se levantó ni por la mañana. Procuró decir, ni me levanto, hoy ni me levanto. Vaya una primera vez, que oye la voz de Dios. Llamando Elí entonces a Samuel, le dice, hijo mío, ¿qué es la palabra que Dios te habló? Te ruego que no me la encubras. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, escuchen bien, porque esto es agárrate y no te menees. Lee bien este versículo con la presencia de Dios. Entonces él dijo, pues Dios es, que haga lo que bien le pareciere. ¿Sabe cómo esto me sonó? A mí me sonó, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Digo, oye, Elí lo espiritualizó. Como es Dios, aquí se va a hacer lo que Dios quiera. Es que lo que estoy diciendo, no conocía a Dios. Cuando Dios te trae una palabra a tu vida, te está trayendo una advertencia, no una maldición. Dios no es la gitana de la esquina que te echa la buena aventura. Dios te está advirtiendo para que tú arregles tu vida, para que tú arregles tu corazón primeramente, tu hogar y en el sitio donde Dios te ha puesto, con la presencia de Dios. Dios le estaba hablando para que arreglara. Así que yo llegaba a entender que la iniquidad hizo residencia en el corazón de Elí porque no tenía temor de Dios. Y es que, claro, el que no conoce a Dios no le teme, ni ama a Dios. ¿Tú sabes por qué no teme ni amas a Dios? Porque no le conoce. Cuando Cristo venga, cuando Él venga en la hermosura de su grandeza y de su santidad, donde todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua sí o sí confesará que Jesucristo es Dios, ¿quién no le temerá si le está viendo en la hermosura de su juicio, de su potencia y de su santidad? Pero ahora solamente es revelado a los que le aman, a los que le temen. Si tú temes a Dios es porque le ama, porque le conoce. Si tú amas a Dios, tú le temes y le conoces. Temes no perder su presencia, pero temes también ante la santidad de Dios.
cómo se va a obrar, cómo va a juzgar tu corazón. Eso fue una respuesta indolente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hijo? Que mostraba, como digo, que no temía a Dios. Y yo todavía, cuando noto posturas indolentes, reacciones indolentes a la palabra y a la presencia de Dios, me pongo las manos en la cabeza. Y cuando oro digo, Señor, es que en verdad no te conoce. No importa que lleve 20, 30, 40, 50, no importa, no importa. Por favor, ten misericordia y paciencia. Aunque miren que me hablaba el Señor a mí el otro día. Esto no sé si muchos estarán de acuerdo, pero fíjate. Cuando Noé estaba haciendo el arca y sabemos que Dios estaba esperando con paciencia, decimos, estaba esperando con paciencia que la gente se arrepintiera. Y el Señor me decía, no, yo esperaba con paciencia que Noé terminara el arca. No que la gente se arrepintiera, de más hecho que la gente no se iba a arrepentir. El arca la preparé, la planifiqué para Noé y su familia. Y lo que Dios está teniendo en misericordia es para que tú sigas preparando el arca de tu hogar, el arca de tu vida, el arca donde muchos vendrán, aún los mismos animales, a ser salvos, porque Dios te ha escogido en medio de las naciones. El pecado que no queremos ver, enfatizaba yo aquí. El pecado que no queremos ver. Otra vez, el pecado que no quieres llamarle pecado, nos roba no solo la santidad, sino la comunión con Dios. Así que terminamos el capítulo, gracias a Dios, ¿verdad? El capítulo resumiendo la vida del que sí buceó en las aguas de su presencia, del que sí hizo hábitos de búsqueda de Dios en su vida desde la niñez y desde la juventud. Gracias le doy a Dios por cada vez que conozco un joven o una joven que de verdad está buscando de Dios por encima de todo. A mí me conmueve y me llena de esperanza. Digo, Señor, gracias. Esto desde el versículo desde 19 al 21, el 19 y el 20 me bendice, porque dice Samuel creció, y como Jesús crecía, en gracia y en sabiduría, Samuel creció no solamente de cuerpo, no solamente de sabiduría, que luego fue el juez de todo Israel, el que aconsejó, el que llenó, el que enseñó, abrió la escuela de profeta. Acuérdense que Samuel es el que abre la primera escuela de profeta. Creció en el Espíritu. Samuel fue lleno del Espíritu de Dios. Apartado, consagrado, como que tú escuchando no estás deseando ser un Samuel para Dios. Y Jehová estaba con él. Y cómo me bendice. Y Jehová estaba con él. Y yo no sé tú, pero yo no deseo más nada. Y no quisiera que mis descendientes ni la gente joven que quieren aprender desearan más que la presencia de Dios en sus vidas. Y Dios estaba con él. Y qué precioso esto. Esto a mí hoy me ha levantado, hermano. Esta parte del versículo me ha levantado para poder venir a predicar, digámoslo así. Esta palabra amarga y que ojalá sea dulce a llegar al vientre de ustedes. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y yo decía, Señor, no son mis palabras. Tú sabes que no son mis palabras. Pero te lo agradezco, Señor. Agradezco tus palabras de ánimo, porque toda palabra que nace y que viene de la boca de Dios es la que no vuelve a Él vacía. Hace aquello para lo que envió. Algunas son para transmitirla de generaciones en generaciones. Y Dios estuvo de tal manera con Samuel, y ojalá tú lo desees para ti, y yo lo deseo para mí, que no deje caer ninguna palabra a la tierra. Y si alguna cae en tierra, que sea en tierra fértil.
para que se le devuelva a él con mucho fruto. Y todo Israel, todo el pueblo de Dios, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Que tú seas conocido no por lo bien que habla, no por lo mucho fruto que te acompañe, ni por la mucha gente que convierta, sino porque cuando hablas se nota que Dios está contigo y eres fiel, fiel en los buenos momentos, fiel en los malos momentos. Y termina en el 21, y Jehová entonces volvió a aparecer. Su palabra resplandeció más que la iniquidad. No importa, el arca de los filisteos volvió. Y Samuel, y el tiempo en que Samuel estuvo, la palabra de Dios resplandeció, porque esa es la que permanecerá para siempre. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es porque se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová que salía de la boca del Señor. Amén, Susi. Así que, en conclusión, 3 cositas, hermano. Coger buenos hábitos. Dormir en su presencia. Coger buenos hábitos al levantarse, al acostarse. Hábitos de disciplina, de la lectura de la palabra, del comunicarse, del respirar con Dios. Número 2, arrepentirnos, buscar la iniquidad, apartarla de nuestras manos, apartarla de nuestras vidas, clamar por su autoridad, pero establecer en nuestros hogares vidas sin consentir la iniquidad. Y clamar por vivir y proseguir en esta revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios hemos sido llamados, segunda de Tesalonicenses 2:7, para tener este ministerio de iniquidad, para detener este ministerio de iniquidad que ya está en acción hasta que Él venga, Amén. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a inclinar, yo sé que algunos lo escucharán luego, sobre todo los jóvenes, cuando vuelven y usan esta parte de la conclusión para arreglar en sus vidas con Dios. Yo quiero poner en mi boca lo que siento en mi espíritu que ustedes opinan, que ustedes sienten. Padre bueno, te pedimos que tú nos muestres con la luz de la lámpara que es tu palabra, la iniquidad que pueda haber en nuestros corazones, aún heredada, oh Dios de nuestros padres, todo orgullo escondido, toda vanidad vacía de tu presencia, toda obstinación, toda cabezonería, toda mentira, toda doblez, todo amor por el lujo, por la lujuria, por la lascivia, por hombres, por mujeres, todo aquello que va contra tu naturaleza santa en nosotros, Señor. Proclamamos que tú vives, Cristo, en nosotros. Y que tú eres santo, santo, santo. Y que queremos que seas tú el que crezca. Y nuestra carne, nuestra iniquidad se seque. Para que tú nos llenes de tu autoridad, de tu paz. De esa palabra que viene de ti y puede decir no a lo que es no y sí a lo que es sí. Para que tú puedas bendecir nuestra familia, nuestras casas, nuestra iglesia, este pueblo, esta España, este mundo, Señor. Porque tú vienes, porque tú estás viniendo, porque tú eres, Señor, la paz que tanto necesitamos y vienes pronto. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra voz. Gracias, Jesús.